Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. ¿Cómo crear una plantilla de trabajo? En este caso yo voy a hablar de Revit como software porque es el software que utilizamos nosotros en el estudio para modelado. Pero en realidad este paso a paso, estos procesos sirven para todos los software y para todos los procesos en desarrollo de proyectos en realidad. Lo que vamos a ver en definitiva es que planificando procesos y viendo cuál es el alcance y determinando este paso a paso, nosotros podemos lograr optimizar los rendimientos a través de repetir determinadas tareas que son mecánicas y que teniéndolas planificadas, simplemente después es irlas ajustando y mejorando. Pero en definitiva, crear una plantilla de trabajo se trata de eso, de ahorrar muchísimo tiempo de trabajo en configuraciones que en un inicio llevan mucho tiempo, es verdad, pero que una vez que están ya configuradas, para después utilizarlas en todos los proyectos, en el desarrollo de todos los proyectos, optimizan muchísimo los tiempos. Y en definitiva hacen que el rendimiento de esos proyectos sea mucho mejor y genera una mayor productividad también, ¿no? En la medida que estos procesos se repiten, pero se ajustan a cada uno de los proyectos. Y esto lo vamos a estar viendo en el taller en vivo del próximo lunes 13 de diciembre, que es gratuito para nuestros alumnos de BIM Online, pero que también pueden acceder desde el enlace que les dejo en la descripción del episodio. Y el primer paso es tener esa plantilla guardada como un archivo de plantilla, como un template, y tenerla al alcance cada vez que se abra el programa, no estar buscando en dónde es que lo guardé, en qué ruta, cómo lo encuentro, con qué nombre era, sino que el propio software permite tenerlo a mano al iniciar para siempre acceder a esa misma plantilla. Los segundos son los elementos de modelado que ya podemos tener creados y ordenados. Y a esto me refiero muros, forjados, aberturas, ya creados de acuerdo a la información que nosotros queremos que esos elementos tengan. Ni de más ni de menos. Pero a su vez, para poderlos identificar, tenemos que crear una estructura de información ordenada, con determinada nomenclatura, con determinado tipo de visualización, y que cada vez que vayamos entonces a acceder a estos elementos de modelado, los tengamos a mano y los sepamos identificar. Por ejemplo, lo que es un muro que ya tenga en sus propiedades una determinada nomenclatura que después yo, al extraer el cómputo de materiales, simplemente ya lo voy a tener identificado y no tengo que crear cada elemento de modelado en particular cada vez repitiendo una nomenclatura que siempre es la misma. Pero como decía, entonces para esto la información tiene que estar estructurada, tiene que estar clara y tiene que estar organizada para ayudar al fácil acceso. Si no es lo mismo, yo voy a estar, lo voy a tener creado, pero voy a estar ingresando cada vez a buscar dónde estaba. Y en realidad lo que hace justamente que todo este proceso sea mucho más óptimo y sea mucho más eficiente es tener esa estructura de información clara y ordenada y a la mano. Porque por más configuración que yo tenga, si yo no la tengo organizada, si yo no sé dónde puedo encontrar entonces, por ejemplo, estos elementos de modelado, me va a pasar lo mismo. Yo voy a perder tiempo en encontrar cada uno de estos elementos, cómo los había dejado, en dónde. Por eso decía y hacía hincapié en la nomenclatura. Y pasa lo mismo con el navegador de proyectos. Por ejemplo, yo puedo tener esa ventana ya ordenada por disciplina, por tipo de plano, por tipo de vista, con los nombres de esas vistas, con los nombres de esas láminas, con determinada codificación, con determinada nomenclatura. Nosotros en el programa de implementación BIM y en nuestros talleres y ahora en lo que es
el curso de procesos BIM, enseñamos nuestra metodología. Por eso yo siempre insisto en esto, en tener una metodología, en tener una estrategia que sea propia, que permita justamente encontrar esta información de forma accesible y que permita ser más eficiente y más productivo en los proyectos. También tener precreadas las láminas con los rótulos, por ejemplo, que son siempre los mismos o que pueden variar. Por ejemplo, para nosotros lo que nos pasa a veces es que varía el logo, no solamente es el nuestro, sino el de algún estudio que es cliente nuestro y que nos pide agregar también el rótulo o la información que ese rótulo pueda tener de acuerdo a lo que el cliente pide. Pero si ya tenemos esas configuraciones precreadas, solamente es hacer algunas variantes, pero no hacer toda esa configuración todo desde cero. Lo mismo con, por ejemplo, los filtros de vista. Cómo yo quiero que determinada vista en determinada lámina se vea. Por ejemplo, lo que son para las disciplinas, para sanitaria, para instalaciones mecánicas, para eléctrica. Si yo quiero que los elementos dentro de mis planos se vean de determinada manera, yo ya puedo tener precreado todo eso. Claro, es muy difícil contarlo en un episodio de podcast el cómo, ¿no? Porque en realidad precisamos tener el software enfrente para poder visualizar de lo que estamos hablando. Pero en el taller entonces te vamos a estar contando con el software enfrente ese paso a paso justamente. Los tipos de vista, lo mismo. Yo ya puedo tener en esa plantilla precreados una serie de vistas que yo sé que utilizo, por ejemplo, al desarrollar el proyecto ejecutivo. Yo siempre voy a precisar una serie de cortes, una serie de alzados, las plantas de los distintos niveles y, por ejemplo, dos vistas 3D, una de coordinación y una de arquitectura, por ejemplo. Entonces, esos tipos de vistas siempre están en nuestro navegador de proyectos. Después, obviamente, cada proyecto requiere visualizar el modelo de una forma distinta y se agregan o se eliminan vistas, pero esas siempre son las bases. Entonces, tener ya precreado cómo yo quiero ver esa vista, desde dónde, con qué configuración, con qué tipo de visualización, sin duda que ayuda muchísimo y no tener que estar creando vistas cada vez, que parece que fuera bastante fácil, pero si yo me pongo a configurar cómo quiero que se vea y desde dónde, descubrir desde dónde en mi proyecto esa vista se ve mejor, eso lleva mucho más tiempo. Lo mismo con las fases de un proyecto. Nosotros utilizamos mucho demolición, construcción existente y construcción nueva. Y eso ya tenemos preconfigurado esas tres fases y cómo se visualizan en los distintos tipos de vista. Y es siempre igual. Entonces eso ya permite que no las tengamos que crear cada vez. Está en todos los proyectos y se pueden utilizar o no. Y si no se utilizan, después vamos a ver también que es muy importante limpiar ese modelo con toda la información que no se utilizó. Para que al momento de intercambiarlo, también ese modelo pese lo menos posible y que se elimine información que es innecesaria. Y lo mismo con las configuraciones de visualización de estas vistas. Si yo quiero que mis muros se visualicen siempre con relleno gris y con el tipo de línea con determinado grosor, o los pisos de determinada manera, lo mismo con las aberturas, según el tipo de nivel de detalle, por ejemplo, ya tenerlo configurado en estas vistas que hablábamos recién. Y no configurar cada vez y estar probando distintas formas de visualización, sino que ya tener una base e irlo mejorando. Eso es siempre lo mejor. Por eso insisto en esto de tener procesos precreados e irlos mejorando, ¿no? Que sea un proceso también de mejora continua en base a esa experiencia que vamos desarrollando con los proyectos. Un listado de planos, esto es fundamental, sobre todo para proyectos que son complejos, ¿no? Y el software permite eso, tener ya precreado un listado en donde te van a aparecer todos los tipos de planos que tú hayas creado y le podés ingresar información, por ejemplo, la última vez que se revisó, o quién lo creó, o en qué fecha se creó, o a quién tendría que pasar, por ejemplo. Entonces, permite entonces con estas configuraciones ya tener una serie de información que es sustancial para el proyecto.
Las leyendas, ¿no? Esos textos indicativos de referencia que van a pie de plano, que van al costado del rótulo. También ya tener una serie de leyendas, por ejemplo, nosotros tenemos de cuadro de terminaciones, de simbologías, de siglas, ya precreados porque en general los usamos en todos los proyectos. Los textos, distintos tipos de texto, por ejemplo, para lo que es cómo se nombra un local, o cómo se pone la referencia de un material, o cómo se referencia, por ejemplo, un detalle. Todos esos textos ya están precreados. Los tipos de línea, tener, por ejemplo, 2 o 3 tipos de línea para lo que es en gris o en punteado, línea proyectada. Las plantillas de cuantificación de los materiales, como por ejemplo los muros o las aberturas. Nosotros sabemos que en todos los proyectos vamos a precisar siempre esta información. Entonces esas planillas ya están precreadas y miden la cuantificación de material de acuerdo al modelo. Y eso ya está entonces preconfigurado. Si se agrega o se elimina o se modifica el proyecto, automáticamente también se modifican estas planillas. Pero no las estamos creando cada vez. Y además esas planillas ya contienen la información de ese elemento que yo quiero conocer. Los metros cuadrados, las cantidades por unidades, por nivel, según la nomenclatura que yo le di. Y todo eso ya está, como te decía, entonces precreado y preconfigurado. Las simbologías de las cotas, de los tipos de cortes, cotas planimétricas, cotas altimétricas, ya están entonces creadas con un tipo de línea, con un color, con un tipo de texto, con el tamaño de ese símbolo. Y lo mismo pasa con el paso a paso de cómo modelar. Nosotros en el estudio los modeladores modelan siempre de la misma forma y tienen un paso a paso. Primero se hace esto, después esto. Es mucho más fácil sistematizar ese proceso que estarlo pensando en la cabeza cada vez. Y eso permite que sea quien sea que esté modelando, lo pueda hacer y lo pueda hacer siempre de la misma forma. Y eso termina siendo muy eficiente. Y lo mismo pasa con la coordinación de los modelos. Coordinar siguiendo determinada metodología. Chequeando de determinada manera con determinadas vistas. Y primero en determinado software y después pasarlo a otro para poderlo validar, por ejemplo. ¿Y qué pasa cuando salen los informes de interferencias para saber cuáles son válidos y cuáles no? O los requerimientos de calidad de los modelos, que tienen que cumplir con determinados requisitos, y esos requisitos ya los tenemos listados, y se va verificando entonces ese paso a paso para asegurarnos que cumpla con la calidad que nosotros necesitamos. Como te decía, entonces estamos hablando de procesos que si podemos planificar y verlos en el tiempo, ver el alcance que tiene, pero además pensar como si fuera una cadena que tiene eslabones, y esos eslabones están vinculados uno al siguiente. Si nosotros levantamos esa cadena en el aire, esa cadena no tiene eslabones sueltos, ¿sí? Uno está conectado con el otro, no se cae ninguno. Con este tipo de procesos tiene que pasar lo mismo. Uno lleva al otro. No son aleatorios y no son descoordinados y desordenados. Entonces, lo mejor y lo que te aconsejo y siempre digo lo mismo es primero pensar cómo tiene que ser ese paso a paso, qué es lo que yo necesito para mis proyectos. Y en base a eso entonces diseñar ese proceso y planificarlo. Y claro que al principio esto lleva un tiempo considerable. Crear una plantilla, por ejemplo, una plantilla para arquitectura y tener otra para coordinación y tener otra para instalaciones y tener otra para sanitaria. Entonces, toda esa serie de plantillas, que son varias, no es una, y configurarlas a todas, por supuesto que lleva un tiempo inicial que hay que también planificar y considerar. Pero eso después ahorra muchísimo tiempo en el desarrollo del proyecto, y eso es lo más importante en definitiva. Y otro punto importante es que se va mejorando con la experiencia, con el desarrollo de los proyectos. Uno va viendo qué cosas faltaron dejar configuradas, qué cosas se pueden mejorar, qué cosas uno piensa que se estaban utilizando y no se están utilizando, entonces las puedo desechar.
Eso es sumamente importante, ir llevando en el desarrollo del proyecto un registro de todas esas cosas. En general nosotros las vamos apuntando y al finalizar el proyecto, entonces vemos qué cosas podemos mejorar de esas plantillas. Como te decía, entonces es muy difícil que yo te pueda contar sin tener el software enfrente cómo se hace cada una de estas cosas. Por eso te recomiendo muy especialmente este taller en vivo, donde además vas a poder preguntar todas las consultas, porque además es muchísima información, obviamente, y vas a ir pudiendo seguir este paso a paso, enfrente, teniendo el software enfrente, lo vamos a ir haciendo en paralelo, podés consultar todo lo que necesites, y además va a quedar grabado después para que puedas acceder cada vez que lo quieras volver a consultar. Así que te dejo en la descripción del episodio el enlace para que te puedas registrar. Y espero verte entonces en el taller de cómo crear tu plantilla de trabajo paso a paso con Revit. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.